Habían pasado más de 15 horas desde que salí de mi casa en Galicia. Entre autobuses, trenes y escalas, llegué a Madrid con la espalda hecha trizas, pero el corazón lleno de ilusión. Berta me había dicho que por fin se mudaban a la casa de sus sueños, y yo no podía estar más orgullosa. Pensé que me esperaría en la estación, pero solo me dejó un mensaje. «Coge un taxi, mamá. Estamos terminando unas cosas para la cena con los vecinos». No era lo que imaginé, pero no quise pensar mal. Ella siempre ha sido práctica, ocupada, moderna. Yo soy otra cosa. El taxi me dejó frente a una urbanización cerrada, de esas donde todo parece de revista. Fachadas blancas, jardineras idénticas, puertas sin un solo rasguño. Toqué el timbre. Me abrió una niña preciosa, mi nieta Brunilda, con una sonrisa tímida y un vestido que parecía de encargo. Abuela, gritó y se lanzó a mis brazos. Entonces escuché su voz seca detrás de ella. «Bruni, cariño, ve a tu cuarto un momento». Berta apareció con el rostro maquillado al milímetro, el cabello recogido en una trenza elegante. Me abrazó rápido, sin apretar, y mientras me tomaba del brazo para meterme en la casa, me susurró entre dientes: «Por favor, no le digas a los vecinos que eres mi madre». Me quedé paralizada. Tardé 2 segundos en reaccionar, pero ya estaba entrando en el salón sintiendo cómo la calidez que traía conmigo se evaporaba. Mi maleta rodó hasta la esquina olvidada. Ella hablaba de cosas sin importancia: los cojines nuevos, la encimera de mármol, los horarios de Bruni, mientras yo trataba de entender qué acababa de escuchar. No decir que soy su madre. ¿Qué era entonces? ¿Una señora contratada? ¿Un fantasma que llegó con regalos y acento gallego a incomodar sus apariencias? Me ofreció un vaso de agua sin mirarme a los ojos. Asentí en silencio y me senté en una butaca que claramente no estaba pensada para mí. Desde donde estaba, veía a la entrada la placa con los apellidos Valverde Rocafort, las fotos enmarcadas. En ninguna estaba yo, ni una sola. Fue ahí donde entendí que en esta casa yo no era bienvenida como madre. Y mientras Berta hablaba por teléfono con alguien del vecindario, sonriendo con una voz fingida, yo supe que aquel viaje no sería como lo imaginé. Todo en aquel barrio parecía sacado de una revista. Las fachadas eran idénticas, con flores perfectamente alineadas, como si alguien las midiera cada mañana. Las vecinas paseaban en ropa deportiva sin una sola arruga, sonriendo con esa cortesía ensayada que no dice nada, pero juzga todo. Me saludaban con la cabeza, pero sin mirarme a los ojos, como si supieran que yo no encajaba allí. Berta me presentó como Ercilia, una amiga de la familia que ha venido a ayudarnos unos días. Lo dijo con tal naturalidad que nadie dudó. Yo asentí, sonreí como pude y deseé que el suelo se abriera bajo mis pies. Ni una sola vez pronunció la palabra madre, y cuando Brunilda quiso decir algo, Berta le apretó la mano bajo la mesa. Todo se volvió claro. Dentro de la casa, cada rincón parecía cuidadosamente diseñado para impresionar. Alfombras sin una mota, estanterías con libros que nadie ha abierto, una cocina de catálogo. Pero lo que más me impactó fue el silencio de los recuerdos. En ninguna pared había una foto mía, ninguna postal de Galicia, ningún dibujo de Brunilda con mi nombre. Era como si mi existencia hubiera sido borrada. Me refugié en el baño del pasillo para tomar aire. Cerré la puerta con llave y me miré al espejo. Había envejecido, sí, pero aún reconocía a la mujer que había criado sola a Berta, que había trabajado en 3 sitios para pagarle los estudios, que le bordó a mano su vestido de comunión. ¿Y ahora qué era? ¿Una sombra que estorbaba entre sus muebles caros? Esa noche en la habitación de invitados, una que olía a pintura fresca y a desuso. Traté de dormir, pero las paredes parecían empujarme hacia afuera. Cerré los ojos y me prometí una cosa: si ella quería fingir que yo no existía, entonces yo también podía guardar silencio, pero no por vergüenza, sino por dignidad. No diría nada, no pediría explicaciones, solo observaría, porque algo en mí muy dentro me decía que aquel mundo perfecto escondía más que apariencias, y yo estaba a punto de descubrirlo. La cena fue un desfile de sonrisas apretadas y conversaciones vacías.
Berta se movía entre los invitados como una actriz principal en su propia obra, dominando cada gesto, cada tono, cada mirada. Su marido Saúl la seguía con naturalidad, como si estuviera acostumbrado a que ella marcara el ritmo. Yo, en cambio, me sentía como una pieza fuera del tablero. Sentada en la esquina de la mesa, con una copa de vino que no quería, observaba cómo mi hija tejía su narrativa con precisión quirúrgica. Ella es Ercilia, una posmiga de la familia. Vino desde Galicia para ayudarnos con unas cosas de la mudanza. Siempre ha sido como de casa, así sin titubeo, sin pausa, como si no le costara pronunciar esa mentira, como si decir mamá fuera un riesgo, una mancha, una grieta en su fachada impecable. Nadie preguntó más. Las mujeres a su lado asintieron sonriendo. Una incluso me dijo: «Qué generosa venir desde tan lejos solo por ayudar». Me tragué el nudo en la garganta, sonreí por inercia y asentí. Durante el postre, alguien preguntó si yo tenía hijos. Antes de que pudiera responder, Berta intervino con un vive sola en el norte. No se casó, pero siempre ha sido muy independiente. Saúl rió como si fuera una anécdota tierna. Y ahí me di cuenta, no era solo que Berta me negara como madre, era que me estaba construyendo otra identidad, una versión suya de mí moldeada para encajar. Los vecinos hablaban de vacaciones, de reformas, de colegios privados. Todo me sonaba lejano. Brunilda me miraba desde el otro extremo de la mesa, con una mezcla de ternura y confusión, como si no entendiera por qué su abuela era ahora una extraña con nombre y acento, pero sin historia. Cuando terminaron de recoger, Berta me agradeció por no corregirla. Dijo: «Es más fácil así. Aquí la gente es muy delicada». Yo no dije nada, pero algo dentro de mí se rompió en silencio. Aquella noche, mientras me quitaba los zapatos, supe que no era solo una cena más. Era el inicio de algo más profundo, algo que ni ella imaginaba. La casa era grande, sí, pero no tenía huecos para mí. Cada rincón estaba lleno de lo que a Berta le importaba mostrar y vacío de todo lo que alguna vez compartimos. Durante la mañana, mientras ella salía con Brunilda al parque y Saúl revisaba algo en el garaje, aproveché para abrir mi maleta, esa que todavía seguía apoyada junto a la puerta del cuarto de invitados. Buscaba un lugar para guardar mi ropa, aunque fuera un cajón prestado. Abrí el armario y en la parte superior encontré una caja de cartón con etiquetas ordenadas, documentos importantes. No iba a curiosear, pero la tapa se deslizó al tocarla como si me invitara. Dentro había carpetas con contratos, facturas, garantías. Todo perfectamente clasificado, hasta que vi el lomo de una carpeta azul que reconocí al instante. La abrí con el corazón latiéndome en los oídos. Allí estaba, el contrato de la hipoteca. El nombre de Berta, sí, pero también el mío. Ercilia Rivas, copropietaria, en letras negras impresas con toda claridad. Recordé aquel día en que Berta me llamó llorando, que el banco les negaba el préstamo, que Saúl no tenía antigüedad suficiente, que ella no quería seguir alquilando. Yo, que siempre pensé que lo único que podía dejarle a mi hija era estabilidad, saqué mis ahorros de toda la vida y los transferí $270,000 para el enganche. Solo el inicio, mamá. En cuanto podamos lo cambiamos todo a nuestro nombre, pero sin ti no habría sido posible. Eso me había dicho. Yo, ingenua y orgullosa, no pedí más. Cerré la carpeta con cuidado, la volví a poner donde estaba. Mi corazón no sabía si latía por rabia, tristeza o decepción. ¿Cómo era posible que en esta casa me ocultaran como un estorbo, si esta casa también era mía? Bajé las escaleras con una calma que no sentía. Saúl me preguntó si necesitaba algo, y le dije que no. Pero por dentro una idea empezaba a germinar, tímida pero firme. Si ella podía borrarme de su historia, quizá había llegado el momento de que yo empezara a escribir la mía. Sobre la cama me esperaba un chal beige cuidadosamente doblado, de esos tejidos finos sin textura ni personalidad, que combinan con todo pero no dicen nada. Berta asomó la cabeza por la puerta del cuarto y con una sonrisa casi maternal dijo: «Póntelo para el cóctel, mamá». Aquí la gente es exigente. No era una sugerencia. Era una instrucción disfrazada de ternura.
Lo supe en cuanto la vi bajar la mirada a evitar el contacto visual y desaparecer rápidamente pasillo abajo, sin esperar mi respuesta. Me senté al borde de la cama, el chal en las manos. Su textura suave no alcanzaba a borrar lo que representaba. No era por frío, no era por elegancia, era para cubrir lo que soy o lo que ella cree que podría incomodar. Mi blusa con flores bordadas, los aros grandes que tanto me gustan, o quizás mis brazos morenos que cuentan otra historia. Me lo puse. No por complacerla, sino porque no tenía energía para otra batalla disfrazada de cortesía. Caminé hacia el espejo. Lo que vi fue a una mujer que trataba de encajar en un molde que no pidió, que no eligió. Y sin embargo ahí estaba, fingiendo que no dolía. El cóctel se celebraba en casa de los vecinos de enfrente, una pareja elegante de sonrisas estudiadas. Nadie preguntó por mí. Algunos asumieron que era ayuda doméstica, otros simplemente no me vieron. Berta no me presentó esta vez. Me dejó en una esquina con una copa en la mano y una sonrisa impostada. Escuché a una mujer comentar lo minimalista y fresca que era la casa de Berta. Otra dijo que se notaba que no tenía familia complicada ni dramas del pasado. Reí por dentro. Qué fácil es construir fachadas cuando se tiene práctica. Regresamos tarde con los pies adoloridos y el alma un poco más cansada. Al entrar, Berta me deseó buenas noches con un beso rápido en la mejilla. Yo le respondí con una mirada tranquila, porque en silencio, mientras me quitaba el chal, ya había empezado a pensar qué parte de mí no estaba dispuesta a esconder jamás. Amanecí antes que todos. El silencio en la casa era distinto al de otros días. Tenía un eco de decisión. Me vestí sin apuro con una blusa que Berta no hubiera aprobado y bajé a la cocina con una calma que no sentía desde hacía días. Había doblado la copia de la escritura la noche anterior. 3 pliegues precisos como quien guarda una carta importante. La coloqué en el centro de la mesa del comedor, justo entre la bandeja de frutas y el portavelas blanco. No dejaba dudas, era imposible no verla, imposible no entender su presencia. Desayuné sola como de costumbre. Al rato los pasos de Berta bajando por las escaleras interrumpieron el aire espeso de la casa. Entró a la cocina hablando por teléfono, pero en cuanto sus ojos se toparon con el papel, su voz bajó una octava. Terminó la llamada rápido y se quedó mirando el documento sin tocarlo como si fuera una serpiente dormida. No dijo nada. Yo tampoco. El silencio era más elocuente que cualquier frase que pudiera inventar. El resto del día se desarrolló como una coreografía extraña, movimientos calculados, frases breves, sonrisas tensas. Mi yerno me ofreció llevarme al parque. Berta sugirió salir a cenar fuera. Pero yo sabía que todo era un intento de distraer, de disolver lo que ya no podía ignorarse. Esa noche, mientras todos dormían, encendí la laptop que había traído en mi maleta. Adjunté la imagen escaneada de la escritura y redacté un correo breve. Se lo envié a Clara, mi abogada en Santiago. Solo le pedí que la archivara y que estuviéramos en contacto por si surgía algo. Después apagué la luz, respiré hondo y me metí en la cama. El chal beige seguía colgado en la silla, mudo testigo de todo lo que no me atrevía a decir en voz alta. Pero ya no me importaba tanto la voz. Ahora tenía algo más fuerte el derecho de estar. Y si había que recordárselo a alguien, estaba dispuesta a hacerlo. La primera grieta ya estaba hecha. Lo que viniera después no iba a detenerse fácilmente. El viernes por la mañana, mientras metían maletas en el maletero del coche y Berta organizaba los últimos detalles del viaje, yo fingía leer una revista en el porche. «Mamá, ¿segura que no prefieres venir?», preguntó con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Prefiero quedarme. Alguien tiene que cuidar la casa», respondí con una calma que la descolocó por un segundo. Cuando el motor se alejó por la calle impecable del vecindario, el silencio se instaló de inmediato. Un silencio espeso, íntimo, casi agradecido. Entré y cerré la puerta con llave, como si necesitara marcar territorio por primera vez desde que había llegado. No tenía un plan concreto, solo una necesidad de mirar. No como una intrusa, sino como alguien que también había pagado por ese suelo, esa cocina,
esas paredes que ahora me desconocían. Empecé por el salón. Moví los cojines, levanté los marcos. Detrás de una foto de la boda de Berta, encontré otra más antigua doblada en 4, ella y yo en la playa de Carnota, cuando tenía 7 años. Su sonrisa entonces era sincera. Guardé la imagen en el bolsillo de mi blusa sin pensarlo. Subí al despacho del piso superior, ese que siempre estaba cerrado. La llave seguía en el marco de la puerta como siempre. Dentro un archivo con carpetas, sobres etiquetados con años y palabras impersonales: mantenimiento, reformas, fiscalidad. Pero también encontré un cuaderno. Tapas negras, márgenes subrayados con colores. Era un diario o algo parecido. Las primeras páginas eran listas de compras, recetas, frases sin terminar. Pero hacia la mitad, las frases cobraban cuerpo. Mamá no entiende que aquí todo funciona distinto. A veces pienso que si no hubiera venido todo, sería más fácil. Y una más escrita con trazo firme. No puedo permitirme que me arrastre hacia lo que fui. Cerré el cuaderno con manos temblorosas. Esa no era la hija que crié. O quizás sí, y yo me había negado a verlo. Bajé lentamente el eco de mis pasos, llenando el vacío de la casa, mientras una certeza empezaba a tomar forma en el fondo de mi pecho. El lunes a primera hora, antes de que el vecindario despertara del todo, caminé hasta la ferretería del centro. Llevaba en el bolso un papel cuidadosamente doblado, con el nombre que había decidido días atrás, Casa Miravent. No era un apellido, no era una referencia directa a nadie. Era un gesto, una declaración sutil pero firme. Quería que la casa tuviera un nombre que me recordara que yo también pertenecía a esas paredes, que lo que había hecho por mi hija no podía seguir siendo borrado con silencios o disfraces. El señor de la tienda no hizo muchas preguntas. ¿Latón cepillado o pulido?, me dijo. Elegí el pulido. Quería que brillara con el sol de la mañana. Me prometió tenerla lista para el viernes. El sábado la recogí, la metí en una bolsa de tela gruesa y volví a casa sintiéndome extrañamente ligera. Esa misma tarde, con cuidado, quité la placa original. Familia Valverde Rocafort, decía, como si yo jamás hubiera pasado por sus vidas. Usé un destornillador fino para no dañar la pared. Luego alineé los nuevos tornillos, limpié el polvo con un paño húmedo y fijé la nueva con precisión. Cuando terminé, retrocedí 2 pasos. Casa Miravent, sencillo, elegante, innegable. Me quedé sentada en el porche toda la tarde, bordando un pañuelo viejo con hilo azul, esperando. El coche de Berta e Iván apareció a eso de las 7. Del asiento trasero salieron los niños con camisetas de colores y restos de chocolate en las comisuras. Berta bajó del lado del conductor risueña hasta que sus ojos se toparon con la entrada. Su cuerpo se detuvo en seco. Iván la siguió con la mirada y frunció el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó él, apenas audible desde donde yo estaba. Berta no respondió. Avanzó hacia la placa como si fuera un error tipográfico que podía corregirse con solo mirarlo fijo. Me miró a mí. Yo solo sonreí y seguí bordando. No hubo discusión, no, esa noche. Pero el silencio se instaló en casa con una densidad distinta. Algo había cambiado. Algo que ya no se podía desinstalar. La mañana siguiente, mientras todos dormían, me vestí con calma y salí sin hacer ruido. Tomé un taxi hasta el despacho del abogado. Había hablado con él días antes, preparando todo con la delicadeza de quien acomoda una mesa antes de una conversación difícil. Pero no habría conversación. Solo un documento. Una voluntad convertida en papel sellado. Don Jaime, mi abogado, desde hace años me recibió con ese respeto pausado que siempre le agradecí. No me preguntó por qué lo hacía, aunque sabía exactamente por qué. Solo me ofreció un café, me entregó la carpeta con las escrituras modificadas y señaló el lugar donde debía firmar. Con una firma la casa dejó de estar bajo el control de Berta e Iván. Ahora era legalmente de Brunilda, aunque no lo sabría hasta cumplir 25 años. Una cláusula que protegía su futuro sin interferir en su presente. A mis ojos era un acto de amor hacia alguien que aún no había tenido oportunidad de elegir qué clase de mujer quería ser. Yo solo quería dejarle una semilla. Volví a casa antes del mediodía.
La casa estaba en silencio, con las cortinas aún corridas y el olor a café reciente flotando en el aire. Subí al despacho de Iván, donde él solía revisar presupuestos y responder correos que sonaban importantes. Sobre el escritorio dejé la copia del nuevo documento y una hoja sencilla escrita a mano con mi letra más firme. No quería reconocimiento. Solo quería que no me enterraran en vida. No sentí rabia al escribirlo. Sentí alivio, como si por fin pudiera soltar la carga de esperar un gracias que nunca llegó. No sabía cuándo lo leerían ni qué harían al descubrirlo. Tampoco me importaba ya. Bajé a la cocina, puse agua a hervir y preparé una infusión de manzanilla. Me senté frente al ventanal y me permití respirar hondo. Lo que vendría después ya no dependía de mí. Lo había entregado todo mi dinero, mi tiempo, mi voz. Y ahora mi silencio también decía lo que ellos no se atrevían a escuchar. Los gritos llegaron por mensaje de voz. No contesté. Ya estaba de vuelta en Galicia, rodeada de niebla, de pinos altos y del aire salado que siempre me reconcilia con lo que fui. Mi maleta, que había ido y venido con tanto peso ajeno, ahora parecía liviana. En el fondo sabía que no volvería a Madrid, no como antes. Me instalé en la pequeña casa de piedra que había sido de mis padres, donde las paredes no ocultan fotos ni historias. Allí me preparé un café con leche y salí al porche, mirando los campos con la misma calma que miraba el futuro. Dejé que el silencio me hablara. No había necesidad de decir más. Esa tarde, mientras el cielo comenzaba a teñirse de naranja, recibí una videollamada. Era Brunilda. Su rostro iluminado por el sol de la tarde, las mejillas sonrosadas y esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo tienen los niños que observan más de lo que se les dice. Abuela, dijo, con esa ternura que aún no ha aprendido a disimular papá. Dice que esta casa será mía. Un día puedo pintarla de rosa. No supe si reír o llorar. Me acomodé los lentes y asentí conteniendo la emoción. Claro que sí, mi amor. La casa será lo que tú quieras que sea. Ella sonrió con todos los dientes y luego corrió hacia algún rincón fuera de cámara, probablemente a contarle su decisión a alguna muñeca. Cuando corté la llamada, el nudo en mi garganta se deshizo. No por la herencia, no por el dinero, ni siquiera por la justicia, que de algún modo había alcanzado su forma, sino porque por fin alguien, aunque pequeña, me había hecho sentir que yo no sobraba. Me levanté del sillón y abrí las ventanas. El aire del mar entró con fuerza. La casa esta sí era mía, porque no hacía falta tener las escrituras en la mano para sentir que por fin tenía un lugar donde mi nombre no era una vergüenza, sino una raíz. Una raíz que ya empezaba a florecer en alguien más.